Buenos días, yo voy a exponer sobre el aminoácido esencial, el triptófano. Bueno, el triptófano está en su fórmula química, está conformado por 11 carbonos, 12 hidrógenos, 2 nitrógenos y 2 oxígenos. Se caracteriza por tener un grupo carboxilo que está en su extremo, que es el extremo ácido, y tiene un grupo amino que está en el extremo amino que está básico. Después tiene un carbono alfa, que es el carbono central de la estructura, y un carbono beta, que es el comienzo de la cadena lateral. Este está clasificado como no polar, apolar o hidrófobo y se caracteriza por una cadena lateral en el grupo indol. El triptófano es conocido como triptófano o ácido 2-amino 3-indol 3-propanoico. Su abreviatura es TRP o W y su letra, la denominación de su letra es W. Su clasificación es principalmente por una cadena lateral que se caracteriza por tener un grupo aromático. También se clasifica por ser un aminoácido esencial, ya que su síntesis depende de otros aminoácidos, y también porque es esencial en otros animales, en animales jóvenes. Bueno, el cálculo del punto isoeléctrico vamos a realizarlo de esta manera. El pK1 o el pH en el que se ioniza o disocia el grupo carboxilo del triptófano es 2,38, ya que es de carácter ácido. Y el pK2 o el pH en el cual se sintetiza el grupo amino del triptófano es de 9,39, que es de carácter básico. Entonces, para calcular el punto isoeléctrico, vamos a realizar un procedimiento para organizar la información de los pKs y qué sucede en estas interacciones químicas. Entonces, primero, pues acá tenemos la estructura conocida del triptófano, como la común. Esta se encuentra en un estado neutro por las cargas de su grupo carboxilo y de su grupo amino. Entonces, para organizar estos pKs, vamos a realizar entonces las estructuras químicas de qué sucede en el pK1 antes, qué sucede después del pK1, qué sucede antes del pK2 y qué sucede después del pK2. Entonces, el triptófano, en, disculpe, en el grupo carboxilo en un medio ácido, este se protona, por ende tiene más hidrógenos. Y en un medio básico, el grupo amino se desprotona, así que va a tener menos hidrógenos. Entonces vamos a realizarlo a través de una tabla. Esta tabla también se conoce como cementerio, donde gráficamente entenderemos qué sucede con cada pK. Entonces, de color amarillo tenemos el grupo carboxilo. Entonces, lo vamos a entender de esta manera. ¿Qué sucede con el grupo carboxilo antes de llegar al pK1? Este se encuentra con una carga neutra, por eso lo vamos a colocar como con unos circulitos referenciando que es neutra. Y después del pK1, este se mantiene con carga negativa, pues como su estructura lo indica, como lo vimos anteriormente, este se mantiene primero de manera neutra y después del pK1 negativo, el grupo carboxilo negativo, y después del pK2 también se mantiene en negativo. Entonces, se mantiene en negativo. Y el pK y el grupo amino, este se mantiene, entonces el grupo amino va a tener una carga positiva antes del pK1 y del pK2, este va a tener una carga positiva desde antes del pK1 hasta antes del pK2 y después del pK2 va a tener unas cargas neutras. Luego, a partir de estos datos ya obtenidos, vamos a sumar las cargas. Entonces, neutro más positivo, positivo, negativo más positivo, neutro, y negativo más neutro, negativo. Entonces, ese punto isoeléctrico es encontrar el equilibrio de estos pKs
Y para encontrar o para calcular el punto isoeléctrico, lo que vamos a realizar es un promedio de los dos pKs del punto, de los dos pKs del triptófano. Entonces, al realizar el promedio, 2,38 más 9,39 y su resultado dividido en 2, nos da que el punto isoeléctrico del triptófano es 5,88. Los codones del triptófano, bueno, el triptófano está codificado por un único codón, en los que los codones del ARN, en los que pues el codón, el único codón del ARN que codifica el triptófano es el UGG, como lo vemos acá con ARN UGG, siendo la primera base la U, el uracilo, y siendo la última base la G, la guanina. Igual en este orden, 5', UGG, 3'. Ese sería como el orden de este codón. También pues el codón del ADN del triptófano es igual al ARN, aunque se reemplaza el uracilo por la timina. Entonces acá veríamos que este sería el codón en el ADN. ¿Qué es el triptófano? El triptófano es un aminoácido esencial que significa que solamente se obtiene a través de la alimentación. Se encuentra en los alimentos ricos en proteínas como el huevo, el queso, la soja, las lentejas, las avellanas, la quinoa, entre otros. Acá vemos por cada 100 gramos cuánto triptófano se encuentran en algunos alimentos mencionados. Las personas que no ingieren estos alimentos tienen mayor riesgo de deficiencia de triptófano, lo mismo que quienes experimentan altos niveles de estrés. Y para un buen metabolismo del triptófano se requieren niveles adecuados de la vitamina B6 y de magnesio. Además, es considerado por su estructura química como un large neutral aminoácido. Su ingesta dietética recomendada según la Organización para la Alimentación y la Agricultura es de 17 miligramos por kilogramo de peso en lactantes, 12,5 en niños de 2 a 3 años y 3,2 en adultos. En la leche materna se encuentra sobre 16 miligramos por litro de leche. Y sus niveles circulantes están influenciados por la dieta, especialmente en aquellas con mayor proporción en carbohidratos que en proteína. Bueno, el metabolismo de este aminoácido sigue dos vías anabólicas. La primera vía implica la oxidación del triptófano a 5-hidroxitriptófano por la enzima triptófano hidroxilasa, seguida por una descarboxilación a 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina. Posteriormente, la enzima hidroxiindol 0-metiltransferasa acetila la serotonina para formar la melatonina. Como vemos acá en esta gráfica que se resume este proceso que acabo de indicar. Acá vemos el triptófano hidroxilasa que pasa a ser el 5-hidroxitriptófano para, acet para, para acetila la serotonina y esta pues termina convirtiéndose en melatonina. La segunda vía metabólica es la quinurenina, la cual comienza con una oxidación del triptófano a N-formilquinurenina y rápidamente es hidrolizada a quinurenina, siendo esta el producto inicial que conduce a varias vías de degradación y cuyos productos finales son el ácido quinureico, el ácido picolígnico y los metabolitos de niacina. Además, se recomienda la administración conjunta de B6 cuando la administración de triptófano es elevada, ya que la biosíntesis del B3, de la vitamina B3, es dependiente de la B6. También acá vemos como un pequeño esquema resumido de lo que antes ya había hablado de la primera ruta metabólica. Y acá vemos la ruta de la quinurenina para formar la niacina. Una proteína que tiene el triptófano es la ceína, que es una prolamina del maíz. Para contextualizar, la prolamina son proteínas de almacenamiento presentes en el endospermo de algunos cereales, ricas en los aminoácidos como lo son la prolina y la glutamina.
La ceína es una holoproteína globular con estructura terciaria, como vemos acá en el esquema, como es una estructura terciaria, que su función está entre las proteínas de reserva o de almacenamiento. Un grano de maíz presenta un contenido de proteína que varía de 7 y 12%, siendo el 50% de este valor prolaminas, las cuales son conocidas como ceínas. Las ceínas se localizan principalmente en el endospermo del grano, siendo su principal y única función la de almacenar nitrógeno para la germinación del embrión. Estas prolaminas se producen en pequeños y compactos cuerpos proteicos unidos por puentes disulfuro, embedidos en la matriz de glutelina y se distribuyen generalmente en las capas externas del endospermo. Además existen 4 tipos de ceínas: la alfa, beta, gamma y delta, cada una con diferencias de peso molecular, secuencia de aminoácidos y solubilidad. La alfa-ceína representa aproximadamente el 70% de las ceínas y su extracción se efectúa principalmente con etanol. Acá vemos un esquema de cómo sería un grano de maíz normal y cuánta concentración de triptófano tiene. Vemos que tiene 0,768% de concentración de triptófano. Bueno, las enfermedades que se presentan por el déficit de triptófano, una principal es la enfermedad de Hartnup, que es un trastorno hereditario poco frecuente que da como resultado una erupción y alteraciones cerebrales. Esta se manifiesta cuando una persona hereda 2 genes anómalos, uno de cada progenitor. Entonces vemos acá en el esquema cómo el gen anómalo hay uno en cada progenitor y cómo pues este termina siendo el descendiente afectado. El gen defectuoso controla la absorción de ciertos aminoácidos desde el intestino y la reabsorción de dichos aminoácidos por el riñón. Por lo tanto, en una persona con la enfermedad de Hartnup, el intestino no puede absorber los aminoácidos correctamente, ni los túbulos de los riñones pueden reabsorberlos. Así que se eliminan cantidades excesivas de ciertos aminoácidos, como lo es el triptófano, por la orina. De este modo, el organismo carece de las cantidades adecuadas de aminoácidos. Y si hay muy poco triptófano en la sangre, el organismo no puede producir una cantidad suficiente de una de las vitaminas del complejo B, que es la niacina. Sobre todo en los casos en los que el paciente está bajo tensión emocional, como el estrés, y que es cuando más se necesitan estas vitaminas. Otra enfermedad es la pelagra, que es una enfermedad que se presenta cuando una persona no tiene suficiente niacina, una de las vitaminas del complejo B, o triptófano. Y la causa de la pelagra es, bueno, el hecho de tener muy poca niacina o triptófano en la alimentación, y también puede ocurrir si el cuerpo no logra absorber estos nutrientes. Normalmente esta enfermedad se evidencia en la decadencia del cerebro y en su piel. Otra enfermedad es el insomnio, que es un trastorno del sueño frecuente que puede causar dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo. Este puede ser causado por diferentes razones. Una de ellas es la poca producción de melatonina, y entre otras enfermedades que se causan por déficit de triptófano están las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades relacionadas con el sistema nervioso o los trastornos de crecimiento. Las enfermedades que se presentan por exceso de triptófano, principalmente la hipertriptofanemia. Esta se caracteriza por tener un déficit intelectual asociado a problemas de comportamiento. Pueden haber cambios periódicos de humor, respuestas afectivas exageradas y un comportamiento sexual anormal. Las anomalías congénitas del metabolismo del triptófano son las responsables de la triptofanemia y la triptofanuria. Acá vemos pues como lo que puede causar esta hipertriptofanemia: daño cerebral, cataratas, ictericia, hígado agrandado o lesión renal. Entonces, esto podría pasar. O la siguiente enfermedad es la encefalopatía hepática. Este es un deterioro de la función cerebral
que afecta a personas con enfermedades hepáticas graves, producidos por la llegada al cerebro de sustancias tóxicas acumuladas en la sangre que normalmente deberían haber sido eliminadas en el hígado. Entonces, la encefalopatía hepática se produce en personas que ya tienen una enfermedad crónica en el hígado. La persona afectada se puede llegar a mostrar confusa, desorientada, somnolienta. Además, la encefalopatía hepática puede ser desencadenada por un sangrado en el tracto digestivo, una infección, por no tomar los fármacos prescritos o por estrés. La siguiente enfermedad es el síndrome serotoninérgico. Este se produce por la toma de fármacos utilizados en el tratamiento de enfermedades muy diversas, pero que tienen en común su capacidad de aumentar la liberación de serotonina en el cerebro y en otros órganos. Este puede producirse ya sea por el uso de drogas como éxtasis, anfetaminas, por el uso de extractos de plantas o por suplementos nutricionales y frecuentemente surge cuando se utiliza más de una de estas sustancias al tiempo. Estos fármacos pueden potenciar los efectos de la serotonina, bien aumentando pues la síntesis de esta a partir del triptófano. Y entre otras enfermedades que se presentan cuando hay exceso de triptófano, que puede ser la glomerulonefritis aguda postestreptocóxica, el síndrome de esclerosis, el síndrome carcinoide, o se puede encontrar pues fibrosis e inflamación. Bueno, Quedaré esta es atenta a mi cualquier exposición duda o sobre el cualquier pregunta triptófano. sobre la exposición. Muchas gracias por su atención y feliz día.